jueves 18 de enero del 2024, 16 y 11 de la tarde, a través de esta audiencia virtual por el Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Cheto Soria va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa del señor Castillo Terrones en el proceso que se le sigue por el delito de rebelión y otros en agravio del Estado en el expediente 39-2022-28. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a las partes procesales y a sus señores abogados. Alcides Mario Chinchay Castillo, fiscal supremo transitorio de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, comparece a esta audiencia de parte del Ministerio Público. El domicilio procesal es la casilla 106-255 de Sinoe. Quien habla se encuentra inscrito como abogado en esta ciudad con el número 18.884 y me encuentro hábil para ejercer la profesión. Gracias, señor fiscal. Por la Procuraduría Pública. Señor magistrado, muy buenas tardes. Señor fiscal, muy buenas tardes. Colega de la defensa, buenas tardes. El Estado constituido oportunamente en actor civil, señor magistrado, representado en esta oportunidad en el letrado Milton Vilce Grandes, con registro CAL 34481, miembro hábil del Colegio de Abogados de Lima para litigar, casilla Sinoe, 119188, correo, notificaciones judiciales, @pge.gov.p, celular 995-666832. Gracias, señor magistrado. Gracias. No hay defensa pública. Por la defensa del señor Castillo Terrones. Bien, señor magistrado, Juan Walter Cifuentes Bustillos, colegiatura CAL 12502, casilla electrónica 32441, correo email cifuentesbustillos@gmail.com, número de mi celular 995789355. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias. Señor Castillo, su nombre completo y su DNI, por favor. Muy buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre completo es José Pedro Castillo Terrones, con DNI 2742-7864. Muchas gracias. Se declara válidamente instalada la audiencia y le voy a conceder, doctor Cifuentes, 13 minutos para que haga sus argumentos. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Esos 13 minutos que usted me brinda una gran satisfacción, fundamentalmente, señor magistrado, porque toda mi vida el número 13 me ha traído buenas suerte y espero que esta también me acompañe. Mire, señor presidente, la primera vez que yo intervine como una tutela de derecho fue por la exclusión del acta de la intervención efectuada por la policía. Usted declaró la detención fue legalmente resuelta por su despacho y ratificada por el superior. Es decir, que usted considera que la detención del presidente constitucional en acto de flagrancia es que su resolución está bien formulada. Pues yo considero, con el debido respeto, que no es así. O existe una inducción en error, o hay motivaciones extrapenales para ver de que esta detención del presidente de la República, porque yo considero que es presidente de la República en un estado de cautiverio, pues que, con todo respeto, vale decir que Iura no vicuria, que el juez debe conocer del derecho, o me deja intranquilo de que efectivamente no se está administrando justicia. ¿Por qué razón? Nuestra tutela de derecho se basa fundamentalmente en el artículo 72
o 71, perdón, ¿no? Numeral 2. Bien claro dice, los jueces, los fiscales, la Policía Nacional, al saber de la imputación materia inmediata y comprensible, que tiene derecho a conocer los cargos formados en su contra en caso de detención y que se le exprese la causa y motivo de dicha medida. Pues en la primera resolución a la que hemos escuchado en su anterior audiencia, se ha referido a la resolución número 2, que la detención es legal. Pero si miramos esta resolución, y usted lo puede mirar, usted dice bien claro, en el primer punto específicamente, que es la fiscal de la Nación quien solicita la detención. Y usted también dice bien claro que la detención judicial es en caso de flagrancia. Señor magistrado, con el debido respeto, si es flagrancia, ¿no? Es que la policía vio inmediatamente el hecho delictivo. Y si no lo vio, actúa, como dijo también el fiscal, el procurador, actúa después. Pero actúa después cuando existe una denuncia. No porque los medios públicos o la señora fiscal dijo de que el mensaje de la Nación, que iba a cerrar o no cerrar, que esto es un delito de rebelión. No, 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 no. Así no son las cosas. Porque el presidente de la República, para que usted con el debido respeto entienda, es el que dirige la política del Estado. Y si él consideró leer eso, era una política de Estado. Pero no es el caso acá. El caso es que usted se basa como argumento y elemento para establecer esta detención ilegal judicial en el único elemento de prueba referido al acta de notificación de la detención. Esto es, que el acta de detención a lo que usted ha aludido dice delito de rebelión, artículo 348, 346, Código Penal, abuso de autoridad, 376 del Código Penal e infracción de la Constitución Política, el artículo 48. Cuando existe un delito en flagrancia, como usted lo ha recibido al presidente, y usted hizo el control de identidad, ese control de identidad que usted realiza, nosotros consideramos que ese control de identidad vulneró la Constitución Política del Estado previsto en el artículo 2, numeral 24, letra F. Y le paso a leer el artículo pertinente a la que he hecho yo invocación. ¿Qué dice? F. Segundo párrafo. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y en todo caso el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente. Es un caso que por primera vez en el mundo y en la historia del derecho a un juez, a un presidente constitucional elegido por el pueblo, lo meten preso con una detención judicial. Y usted va a pasar a la historia por esto. Porque si usted consideró que era un delito en flagrancia y lo pedía a la fiscal de la Nación y esta Constitución al juzgado correspondiente, no es al juez supremo, es al juzgado correspondiente. Y el juzgado correspondiente tenía que haber hecho el control de identidad y enviarlo al Congreso porque el señor presidente es un aforado. En cambio, usted dijo que no. Lo trató como un simple ciudadano sin prerrogativas constitucionales. Y ordenó su detención. ¿Con qué se ordena su detención? Porque dice que en el acta de notificación de detención.
porque se le ha notificado esta resolución. Así lo dice usted. Pero si usted lee que esta detención es por el delito del artículo 46 de infracción constitucional, dígame usted, con todo respeto, ¿es competente la jurisdicción ordinaria por infracción constitucional? No. Tajantemente le digo que no, señor presidente, señor magistrado. La competencia única para ver por una infracción constitucional es lo que establece la Constitución y el reglamento. Es competencia del Congreso de la República. Y usted, a sabiendas que este señor presidente ha sido detenido por una infracción constitucional, porque lo dice acá, artículo 46, y no sabemos tampoco el artículo 46, como tampoco sabemos, cuando yo le planteé el acta de intervención policial, no está circunstanciado el delito de abuso de autoridad ni el delito de rebelión. Solamente se señala el tipo penal. Desarrolla por qué es el delito de rebelión. Y entonces, obviamente, los colegas que me han antecedido o me han venido patrocinando al señor presidente, posiblemente no tengan el entendimiento de esta situación. Y en todo caso, estaba en su deber y en su obligación como conocedor de excluir de la defensa a aquellos abogados que no debían el deber de idoneidad. Por eso es trascendente en esta oportunidad mi participación, porque yo considero que he de pasar de alguna manera a la historia de los anales del Poder Judicial, de poder defender al presidente de la República, porque, como le vuelvo a reiterar, usted se basó en esa detención y en la exclusión. Usted lo único que hizo es valorar esta acta de intervención a sabiendas que no está circunstanciado como elemento de convicción. Y por estos elementos de convicción, con debido respeto, yo he puesto también una acción de habeas corpus para que se declare nula todas estas resoluciones por una cuestión de competencia. Era la fiscal de la nación competente para solicitarle a usted la detención judicial del presidente de la República. Yo le voy a decir que no, porque no existen en los anales, en la historia del Poder Judicial, en todo el mundo, que exista una detención en flagrancia de un presidente de la República. Y quisiera que esta contradicción sea expuesta por los que me contradicen y me hagan entender que sí existe, que sí hay una detención en flagrancia del presidente. Señor magistrado, evidentemente, ya el Tribunal Constitucional, como le hemos dicho en mi escrito, el Tribunal Constitucional ha establecido el nivel competencial. Y el nivel competencial, como lo hemos referido, está establecido en el resuelto por el Tribunal Constitucional en el expediente 03-34-2023. Señor presidente, señor magistrado, hoy día usted tiene la gran responsabilidad ante el pueblo peruano de resolver esta situación con verdaderamente fundamentada de la derecha. Lo que yo estoy reclamando no está fuera de la legalidad, porque usted ha dicho que este señor el presidente ha sido detenido en caso de flagrancia. Y al caso de flagrancia le corresponde un proceso inmediato. Y si el fiscal dijo que no podía proceder a un proceso inmediato, ¿por qué solicitó una detención judicial preliminar?
y usted lo acepta y dice que esto es legal y que se está ratificando por el superior. Eso totalmente es nulo, porque el fiscal de la nación no es competente, porque su despacho no es competente para comprender y entender este proceso. Y nunca en los anales de la historia se ha generado esta situación. Termino, señor magistrado, en el tiempo establecido, solicitar que se declare fundada mi pedido y el sobreseguimiento de este proceso y ordene inmediatamente lo que corresponda a su libertad. Y creo que no va a proceder su libertad, pero por lo menos el sobreseguimiento para que quede pendiente el otro proceso que tiene a cargo, también por su despacho que ha sido sometido en forma incompetente, vulnerando la función de competencia, que ya será en otra oportunidad para poder establecer. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor, por sujetarse al tiempo. Doctor Chinchay, tiene el uso de la palabra. Gracias. El señor abogado, el señor Cifuentes, ha hecho mención a anteriores abogados. No estoy al tanto de si entre esos anteriores abogados estuvo quien representó al señor Castillo en el incidente número 20 de esta causa. El incidente número 20 fue motivado por una tutela de derechos, exactamente por los mismos fundamentos que ahora se han esgrimido. Sobre esto hay una resolución, la número 4 del 2 de octubre de 2023, en que este órgano jurisdiccional ya se ha pronunciado sobre estos temas. En ese sentido, hay una actitud definitivamente de mala fe procesal, porque si yo ya sé que el órgano jurisdiccional ante el cual estoy pidiendo una medida ya se pronunció sobre exactamente lo mismo, entonces no puede pues decirse, incluso estando en trámite una apelación, bueno, antes de que se resuelva esa apelación, señor juez, vuelva a resolver lo mismo, ¿no? Y si por alguna razón la Sala Penal Permanente, la Corte Suprema, tardase más en señalar la fecha, bueno, tal vez me alcance el tiempo para una tutela más o dos tutelas más, pues, ¿no? O cuatro, tal vez, quién sabe, hasta que un poco se trate de agarrar al jugador por cansancio. Eso creo que solamente merece un calificativo. Creemos que esto es una actitud maliciosa y dilatoria. El señor abogado Cifuentes nos trae el tema como si fuera pues su gran descubrimiento, algo que solamente él se dio cuenta, ¿no? Nadie más anda reparado, y bueno, él ha tenido la gran sagacidad de traer algo que nunca a nadie antes se le había ocurrido plantear en la defensa del señor Castillo. Bueno, eso, repito, simplemente eso no es cierto. Habiendo este incidente, habiéndose ya pronunciado su judicatura y estando en trámite una apelación, carece de todo sentido. Es inoficioso que el juzgado se vuelva a pronunciar por exactamente lo mismo. Es más, si es que ya ha habido, como entiendo, ha habido un concesorio de parte de vuestra judicatura hacia la instancia superior, ya se perdió jurisdicción sobre el tema, ¿no? Ya no se podría pronunciar porque usted ya se pronunció sobre esto. Entonces, ¿cómo volver a pronunciarse? Podría ser tomado incluso contra una afrenta contra la competencia judicial de la Sala Penal Permanente. Si ella ya está asumió competencias sobre estos mismos agravios o supuestos agravios, entonces, ¿cómo usted podría volverse a pronunciar sobre lo mismo, ¿no? Supongamos que usted varíe su criterio, bueno, sería absolutamente inusitado. Eso sí sería inusitado, ¿no? Eso sí sería, nunca se habría visto en los anales de la historia, para tomar las palabras del doctor Cifuentes. No sé a qué se refiere el doctor Cifuentes con juez ordinario. Vuestra judicatura cumple la función de juez de investigación preparatoria, pero precisamente, entre otras autoridades públicas o ex autoridades públicas, para el presidente de la República. Entonces, si hay algún fuero jurisdiccional a donde tiene que ir el presidente o expresidente de la República dentro de los 5 años en que haya perdido el cargo de presidente,
En ese caso, no hay un órgano jurisdiccional más apropiado que el de usted. De hecho, es el único órgano jurisdiccional competente. Está previsto en términos genéricos en el Código Procesal Penal y en términos específicos por la resolución que pone a usted como magistrado a cargo de este juzgado. Y no hay en ello ninguna infracción de la Constitución, porque la Constitución dice que una persona detenida en flagrancia debe ser puesta a disposición del juzgado. Primero se dijo en el texto en 24 horas, después se dijo en 48 horas, y no hay ninguna excepción al respecto, ninguna. O sea, no se dice, no, previo paso por el Congreso, no. O sea, una persona detenida tiene que ser puesta dentro de las 48 horas a disposición del juzgado, y los magistrados fiscales y las autoridades policiales que hicieron la intervención y la detención en flagrancia del señor Castillo hicieron exactamente eso, llevar al señor Castillo ante el órgano jurisdiccional competente. Repito, no existe ningún matiz o excepción al 224F, ¿no? Salvo que sea un aforado, por ejemplo, ¿no? Un magistrado del Tribunal Constitucional dijo una cosa en una demanda que hubo a propósito del caso del señor Castillo, una afirmación que simplemente no tiene sustento. Me parece, no lo ha dicho literalmente el doctor Cifuentes, pero me parece que se repite la misma idea. La detención del presidente. El magistrado del TC llegó a mencionar inmunidad para ser detenido. ¿Dónde dice que el presidente de la República no puede ser detenido en flagrancia? ¿Dónde está eso? Lo que dice la Constitución es que no puede ser acusado durante su mandato más que por 4 delitos del 117. Y luego se establecen unas causales de vacancia en el 113. Se entiende que con esas vacancias del 113 va a pasar a haber un proceso penal sobre el expresidente. O sea, primero hay que destituirlo y después, ¿no es cierto?, hacer el procesamiento. Entonces, 113 y 117 establecen requisitos para procesar y acusar, para acusar al señor presidente de la República, eso es cierto. Pero no hay ninguna norma que está prohibido detener al presidente. Eso simplemente no existe. Entonces, no hay ninguna vulneración del debido proceso, se cumplió la Constitución. La Constitución dice que una persona detenida tiene que ser puesta a disposición del juez dentro de las 48 horas, es exactamente lo que se ha hecho. No sé de dónde saca el doctor Cifuentes proceso inmediato, esto no es un proceso inmediato, así que hay que noticiar al doctor Cifuentes que no hay ningún proceso inmediato al respecto. Sobre el tema del sobreseimiento, el sobreseimiento tiene 3 vías, ¿no es cierto? Tiene 3 vías. Una es que el fiscal haya pedido el sobreseimiento y en ese caso el juez esté de acuerdo con el sobreseimiento. El segundo es que el fiscal haya acusado, pero a pesar de eso la defensa pueda sustentar un sobreseimiento. Así que dentro de las potestades del 350 ante una acusación es pedir el sobreseimiento, está legitimado. Y luego el órgano jurisdiccional de juicio, si comprueba que decae por alguna razón durante el juicio la acusación, por ejemplo, prescribiera la acción en medio del juicio oral, el órgano de juicio podría también declarar no la absolución, sino el sobreseimiento de la causa. Pero no es esta vía procesal, este incidente que estamos viendo, una vía para el sobreseimiento. En ese sentido, pedir el sobreseimiento es absolutamente contrario al sistema jurídico. La detención, el acta menciona que el coronel Walter Brian Eric Ramos Gómez hace una detención por orden del general Iván Licetti Salazar, pero se ha querido de parte de la defensa contraponer ello a flagrancia, o sea, o es flagrancia o es orden superior. No, si se lee el acta, dice por orden superior por encontrarse en curso de flagrancia. Así que no hay ninguna incompatibilidad, no es que una cosa descarte la otra. Consta en el acta de intervención policial que se ha recibido una orden porque se está en flagrancia, porque el señor Castillo está en flagrante delito.
Entonces, no hay la supuesta contradicción o falta que se pueda aducir al respecto. Se ha llegado a decir por escrito, pero no en oral, o por lo menos no lo he escuchado, que el Ministerio Público habría intervenido. No es cierto, eso no es verdad, no obra en autos, no obra en la resolución del juzgado, como se ha dicho, que el juzgado tome como base que la fiscal de la Nación de aquel momento ordenó la detención. Eso no es así, pero aún suponiendo que haya sucedido, el 68, inciso 1, letra H del Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público a ordenarle a la policía la detención de una persona, así que ahí no hay absolutamente nada irregular. Y sobre que se haya hecho el procesamiento penal del señor Castillo sin el procedimiento completo de acusación constitucional, que es un procedimiento bastante largo que se hace en vía parlamentaria, ya sabemos que hay una cosa juzgada al respecto, ¿no? En la primera audiencia que hubo de este caso, la prisión preventiva del señor Castillo, donde tuve el honor de participar, el doctor César San Martín, como ponente en la apelación, sustentó que la acusación constitucional tiene un fin. El fin es esclarecer los hechos que van a llevar al procesamiento penal de un presidente de la República, pero si el señor presidente de la República o expresidente de la República, en este caso, ha sido detenido en flagrancia, la flagrancia es evidente, la flagrancia es notoria, la flagrancia no admite contradicciones y por lo tanto no hay nada que esclarecer. Esa es la doctrina que ya es cosa juzgada dentro de esta causa y el señor Cifuentes como abogado tiene que saber eso. Así que esa alusión no es correcta, esa alusión a que habría un tema inconstitucional o algo por el estilo está zanjado. Por último, señor, para acabar, no se trata de que la policía haga un tratado de derecho penal. Lo que ha hecho la policía en la lectura de derechos, en el acta de intervención, ha sido mencionarle los delitos en los cuales estaría incurso el señor Castillo al momento de ser detenido. Y es todo lo que tenía que hacer. O sea, no corresponde, eso corresponde a magistrados. Es un fiscal y un juez los que ya tienen que sustentar, no hacerlo con análisis, jurisprudencia, doctrina, cómo es que se desarrolla el ítem. No es incompetencia policial hacer un tratado de derecho penal para explicar en 5 tomos por qué rebelión, por qué conspiración con la rebelión, por qué alteración del orden público, etcétera. Eso no corresponde. El policía lo único que tiene que hacer es comunicarle los tipos penales y ya será la imputación fiscal donde tenga que darse mayor detalle. Por esta razón, señor, el Ministerio Público solicita se declare improcedente porque ya hay un pronunciamiento de vuestro juzgado, este requerimiento, este pedido, y si su despacho fuera de diferente parecer sobre la improcedencia, que se declare infundada por los mismos fundamentos. Gracias, señor fiscal. Doctor Vilches, tiene 10 minutos. Con su bien, señor magistrado supremo. Señor magistrado supremo, la defensa técnica del expresidente de la República, Castillo Terrones, articula este instituto procesal de la tutela jurisdiccional efectiva, presentado con fecha 14 de diciembre de 2023, señalando de que se le habría vulnerado, efectivamente dice, su derecho a la defensa, por lo tanto se resuelva sobreseyendo la causa y se ordene su inmediata libertad. Señalando como núcleo duro de que los hechos acaecidos el 7 de diciembre de 2022, en donde el coronel PNP Walter Brian Eric Ramos Gómez, esa intervención no fue en flagrancia, sino por orden superior. En base a ello, es lo que elocubra su argumentación para decir de que el señor expresidente no habría sido detenido en flagrancia, sino por orden superior. Pero como ya el titular de la acción penal nos leyó el extracto completo del acta, esa acta dice por haberse encontrado en flagrancia. Ahora bien, ¿y qué adjunta como medio probatorio? La disposición número uno de la disposición fiscal, ¿no es cierto?, emitida por la titular de la acción penal o del poder del Ministerio Público de ese entonces. En esa medida, señor magistrado, ese hecho, como ya referí en el otro incidente,
tiene calidad de firme. No por la postura que asume el titular de la acción penal proponiendo al Poder Judicial, sino por la postura que éste determinó y resolvió en 2 grados, siendo el último de ellos en el recurso de apelación 248-2022 Suprema del 13 de diciembre del 2022, en la cual, en su fundamento octavo de esta resolución en apelación, señala literalmente, fundamento octavo, entre comillas, por tanto es posible detener en flagrancia a un alto funcionario público y luego prolongar la misma hasta por 7 días en los marcos de las diligencias preliminares. Y en el noveno, para no ocupar mucho tiempo, señala, entre comillas, en primer lugar, se está ante una detención en flagrancia delictiva. El investigado Castillo Terrones, tras el pronunciamiento público, se retiró prestamente del Palacio de Gobierno y se dirigió al local de la Embajada de los Estados Mexicanos en el Perú, pero se le detuvo inmediatamente en camino a ese local diplomático. Como argumento jurídico, también en este escrito del 14 de diciembre de 2023, a folios 4 de este escrito, punto 6 señala y nos trae lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el expediente 3-2022-PCC/TC de fecha 23 de febrero de 2023. Efectivamente, ahí se trata conflicto competencial, pero no es lo que respetuosamente alega o pretende hacerle decir a esta sentencia la defensa técnica. Pues acá lo que se dirimió justamente es por una demanda iniciada por el Congreso de la República en la medida que el Poder Judicial, a través de acciones de amparo, estaba colisionando o interfiriendo en las labores propias o naturales del Congreso de la República. Y se pone 5 casos allí. Por ejemplo, elegir y remover defensor del pueblo, elegir y destituir magistrado del Tribunal Constitucional, iniciar investigaciones, ejercer control político y dar leyes, resoluciones. Sobre eso trata esto. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy es objeto de tutela que nos convoca el colega de la defensa técnica. En esa medida, acá ya no se trata de suerte, sino es de ver la motivación fáctica y jurídica para poder argumentar y hacer y pretender, bien complicada la cosa, de que su magistratura, sobre la cosa decidida ya por un colegiado supremo, nuevamente se vuelva a reexaminar, si cabe el término, reexaminar, con ese supuesto de que no fue flagrancia, sino por orden superior. Eso entiendo del escrito del 14 de diciembre del 2000 presentado. En ese entender, de plano, debe declararse infundada esta pretendida tutela de derechos, toda vez de que ya, repito, no el titular de la acción penal, sino el Poder Jurisdiccional, en 2 estadios procesales, se ha pronunciado con la defensa técnica dentro de un contradictorio legítimo y público a través de Justicia TV, se ha pronunciado al respecto si el señor expresidente fue detenido hoy en flagrancia. Tanto más, si como ya se señaló, y acá culmino, en el anterior incidente, esta causa se encuentra en el estadio de etapa intermedia. Por lo tanto, nuevamente, retrotraer 1 año y 1 mes y algunos días después, el mismo incidente es, por decirlo menos, una temeridad con el máximo respeto de la palabra. Gracias. Gracias, doctor Cifuentes, tiene 5 minutos para su réplica. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a tratar de concretizar, empezando por lo que ha dicho el Ministerio Público y la Procuradora respecto a la cosa juzgada. La cosa juzgada está referida cuando hay una resolución que resuelve sobre el fondo del asunto.
cuando una resolución tiene calidad de sentencia firme y consentida y que está ejecutoriada, señor magistrado. Acá nos vienen a hablar de un incidente, de cuadernos incidentales, y con ellos los magistrados, tanto el procurador como el fiscal, creen que ya es una cosa juzgada. Yo quisiera que o yo me confundo o ellos se confunden. No es así. E inclusive cuando yo solicito y el fiscal dice, ¿qué no dice el fiscal? Dice, no, lo que habría es, no nos dice de qué resolución, no nos dice de qué resolución, cuál es el petitorio, no nos dice cuál es la parte resolutiva que está en apelación, pero para que tengan entendido, este es un cuaderno incidental de tutela de derecho que está referido a la exclusión del acta fiscal, de exclusión del acta de intervención policial, a la que ha hecho alusión. Pues la acta de intervención policial en el delito de flagrancia, señor magistrado, es aquella actitud donde el policía ve, está en contacto, como le expliqué, con el hecho delictuoso, con el hecho. Y si esta, y por otro lado, lo que dice el procurador sobre el argumento de la demanda competencial, él no nos dice que en la página 40 de dicho fallo del Tribunal Constitucional nos habla de que todas las autoridades públicas tienen que tener presentes a resolver sobre la competencia del Congreso y del Poder Judicial. Y para que entienda, el doctor que me dijo que se llama jurisdicción, la jurisdicción ordinaria es aquella que se tramita ante el Poder Judicial, para que se pueda entender. Después, nos habla sobre la acta de intervención policial. Señor, el artículo 71, numeral 2, dice que cuando una persona es detenido en flagrancia, tiene que comunicarle por qué lo detiene. Por último, ya, pues yo lo detengo porque usted vulneró el artículo de rebelión previsto en el artículo tanto, ya. Pero ni siquiera eso le han dicho. Lo único que le dicen que hay una orden de detención, hay que llevarlo a España. Otro. El acta de intervención policial. El acta de intervención policial participa el abogado, participan los fiscales, así dice el acta. Y usted dijo bien claro, ¿cuál es el problema en la exclusión? ¿Cuál es el problema si se ha garantizado su derecho de defensa? Eso es una salida, con todo respeto que se le da, cuando el acta participa el señor abogado Aníbal Torres, ahí dice que el acta, y sin embargo, él no lo firma el acta, él no lo recibe. Y termino, señor presidente. Respecto, es muy poco porque los dos tienen 3 minutos, pero trato de resumirlos. Detención en flagrancia. Si fue detenido como ciudadano, le corresponde el fuero ordinario y es la Fiscalía Provincial Penal y el juzgado de programación preparatoria. La fiscal no tenía por qué participar, porque tanto el artículo 450, 451 es claro cuándo es que participa la fiscal de la Nación. Solamente para actos administrativos y para lo que le dice esta modificación del decreto legislativo 1218. Y termino diciendo, señor magistrado, usted, como conocedor del derecho, hay una detención ilegal. No se le ha comunicado cuál es el hecho circunstanciado, de acuerdo a lo que dice el artículo 71. Y esta demanda lo he hecho en vía de amparo, de habeas corpus, por una detención ilegal en flagrancia. Entonces, en el futuro encontraremos la verdad
de que existió efectivamente una detención ilegal contra el presidente y trataré de pedir ayuda para irme hasta la restituir al presidente constitucional. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, señor Cifuentes. El doctor Chinchay también tiene el uso de la palabra para concluir. Gracias, señor. El acta de intervención policial no es que carezca de mención de los tipos penales. Dice, por encontrarse incluso en flagrancia del presunto delito de rebelión, artículo 346 del Código Penal, abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal, la infracción de la Constitución Política del Perú, artículo 46. En ese sentido, señor, no es verdad que con la intervención no se le haya facultado información sobre la información a la que se refiere el artículo 71, inciso 2, letra A. Repito una vez más, no es competencia de la policía hacer un tratado de derecho penal que desarrolle tipo objetivo, tipo subjetivo, fase de antijuridicidad, fase de culpabilidad, etcétera, etcétera. Eso es una tarea de los señores magistrados que están a cargo de este tema. Si es que hubiese habido una ausencia del señor Aníbal Torres como abogado, creo que se hubiese dejado constancia de ello anteriormente. El señor Aníbal Torres es procesado aquí también y él hubiera dicho ello, ¿no? O sea, no es verdad que yo estuve presente al momento de la detención del señor Castillo, aunque fue público y notorio que sí lo estuvo. Es desconocedor de la Constitución, hay que leer la Constitución, cuando se dice que, por de acuerdo con el 450, la Fiscalía de la Nación no interviene. El 159, inciso 4 de la Constitución dice que el Ministerio Público interviene desde el inicio de la investigación del delito, desde el inicio. Entonces, eso de que no puede intervenir no es del caso, eso no es sencillamente, eso no es cierto, y debemos tomar en cuenta que en cuanto a los fiscales, no hay en sentido estricto, solamente en sentido lato, temas de competencia. Hay más de 40 artículos en el Código Penal que tratan todo lo habido y por haber sobre competencia de los jueces. Conflictos de competencia positivos, negativos, traslado de competencia por materia, por turno, etcétera. Ya, sobre los fiscales no hay competencia. 63, inciso 2, habla de una mera distribución de funciones. Así que no hay en ello ningún tipo de nulidad o vicio, como sí lo podría haber, por cierto que sí, si un juez incompetente asumiera el conocimiento de una causa. Entonces, por estas razones, señor, ratifico mis pedidos alternativos, o bien que se declare improcedente, porque la misma materia de la legalidad de la detención, eso es el punto resolutivo segundo de la resolución de su despacho de octubre, declarar que es legal la detención, así que el fondo es el mismo. La pretensión en octubre y la pretensión ahora es la misma, que se pronuncien sobre la legalidad de la detención. Eso sí ha sido materia de pronunciamiento de vuestra judicatura, eso se encuentra en apelación. La competencia, justo a la que acabo de hacer alusión, es ahora de la Sala Penal Permanente. No correspondería entonces que vuestro despacho se vuelva a pronunciar sobre lo mismo, el fondo, legalidad de la detención, y en caso de que vuestra judicatura fuese de un parecer distinto sobre la procedibilidad, que se declare alternativamente entonces la infundada esta pretensión, señor. Gracias, señor fiscal. Señor procurador, para concluir. Sí, con su bendición, magistrado. Señor magistrado, ya no habiendo tocado la defensa en esta segunda ronda, referente al 3-2022, que está en su escrito que sustenta la parte jurídica de su pretensión, consideramos que en ese extremo no es menester pronunciarnos. Sin embargo, referente a que al expresidente de la República se le habría violado sus derechos a ser informado, porque se lo detuvo en flagrancia. Señor magistrado, eso después del debate ya ha sido plasmado en blanco y negro, justamente en el incidente que señalé, en donde su magistratura resolvió en el auto de requerimiento de detención judicial en caso de flagrancia, resolución número 2, fundamento séptimo, donde se señala, literalmente no es muy grande, durante la audiencia realizada respondió afirmativamente, esto es
Principalmente refirió que al ser detenido se le puso en conocimiento de los cargos formulados en su contra, por los cuales se le detuvo, señalando la presencia del abogado defensor, doctor Aníbal Torres Vázquez, desde el inicio de la detención, que se le informó de su derecho a abstenerse a declarar, que no se emplearon medios coercitivos, coactivos o coercitivos y que fue examinado por un médico legista. No es una elucubración de la Procuraduría General del Estado o una afirmación antojadiza, sino es ya fruto del debate, del consenso y plasmado en un auto y ratificado esto en un segundo grado. En ese entender, nuevamente, es pretender a través de esta tutela tocar nuevamente la legalidad o ilegalidad de la forma como fue detenido el señor expresidente el día 7 de diciembre de 2022, por lo cual es reincidir en lo mismo o pretender desde nuestra perspectiva una revisión de lo ya decidido. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias. El señor Castillo tiene 3 minutos. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, cuando yo respeto a este pueblo y hago el uso de la palabra en un acto político, y ver que todo un complot anticipado contra este gobierno, que por primera vez ha elegido un hombre que viene del interior del país, hay todo un engranaje para no solamente ir contra mí, contra mi gobierno, sino contra mi familia. Y el 7 de diciembre tomo la decisión de llevar a buen recaudo a mi esposa y a mis hijos a la Embajada de México. Jamás me estaba jugando. No estaba jugándome del país. ¿Quién se fuga con la policía? ¿Quién se fuga en el mismo carro del presidente de la República? Y fui detenido arbitrariamente con fusil en mano por la policía por una orden superior. ¿Quién es el mandato superior de la policía? ¿Acaso no es el presidente de la República? ¿O es la fiscal de la Nación? En ese momento, en ese tránsito, he sido presidente de la República. No he sido vacado. Ni siquiera se tocaba ese punto en el Congreso de la República. Al ser intervenido, aparece un policía y dice: usted se encuentra detenido y vamos a irnos a la prefectura. Díganme, señores presentes, a un procurador, a un fiscal, a un juez, a cualquier autoridad que asume una responsabilidad saliendo de este momento de su despacho y le toman en esa misma condición que me tomaron a mí en este momento en la calle, sin ser notificado, ¿no es un abuso? ¿No es un abuso de autoridad? ¿No es un atropello? Y más aún siendo presidente de la República. Por eso, reitero, señor magistrado, que jamás he cometido el delito de flagrancia y el delito de fuga como se ha querido y se ha vendido a través de los medios de comunicación. Te reitero que hoy los medios de comunicación se han allanado a un complot para hacer su trabajo de los fiscales, para hacer su trabajo de todas las personas que no entienden las grandes necesidades de este país. Muchas gracias, señor magistrado. Muy gracias, señor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa que solicita vía tutela, se declara en la nulidad de las resoluciones que determinaron la detención del señor Castillo Terrones, así como los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría que se declaren improcedente o infundado. Se va a expedir la resolución, así como el señor Castillo, se va a expedir la resolución y se le va a notificar. Siendo las 17 horas, se va a concluir la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.